Hola, bienvenidos al primer análisis del macroentorno ecuatoriano para Cedrolin, examinando factores claves que impactan el crecimiento y la estabilidad económica. La economía ecuatoriana enfrenta diversos desafíos, como estabilidad política, inseguridad social, delincuencia, alto costo de vida, desempleo, sobreendeudamiento y crisis productiva y energética. Estos factores afectan la inversión extranjera directa, el sistema financiero y el crecimiento económico del país. Este análisis del macroentorno es posible gracias a la información estadística que proporciona el Banco Central del Ecuador. El primer indicador a analizar será el riesgo país. El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que un país no cumple con el pago de sus obligaciones externas. Por lo tanto, un riesgo país elevado incrementa los costos financieros tanto a nivel local como internacional, por lo que obtener un riesgo país bajo es esencial para financiar a costos bajos el déficit público. En el caso ecuatoriano, como se observa en la gráfica, en los últimos 5 años la evolución del riesgo país ha estado influenciado por factores globales e internos, como la pandemia COVID-19 y la caída de los precios de petróleo que provocaron un aumento significativo del indicador, alcanzando un máximo de 6.063 puntos en abril del 2020. Sin embargo, la posterior renegociación de la deuda externa a finales de ese año permitió una recuperación parcial de la confianza en los mercados. Desde el 2021, el riesgo país ha mostrado fluctuaciones, situándose entre los 700 puntos y los 2.119 puntos hacia finales del 2023. En el 2024 se evidenció una tendencia a la baja, influido por decisiones económicas, la transición del gobierno y la inseguridad social, por una reducción de 1.884 puntos en enero a 1.125 puntos en octubre del 2024. Por otra parte, en el panorama de América Latina, los países con riesgo país más alto, según el reporte de julio de 2024, son Argentina y Ecuador. El siguiente indicador son las reservas internacionales o también conocidas como reservas oficiales, que son activos de alta liquidez en divisa extranjera que el Banco Central del Ecuador mantiene para garantizar la estabilidad financiera. Las reservas internacionales están compuestas principalmente por los depósitos que los bancos, instituciones públicas y ciudadanos en general realizan en el Banco Central. Las reservas internacionales son un indicador clave de la salud económica de un país, ya que un nivel adecuado de reservas internacionales brinda confianza a los inversores y facilita el acceso a financiamiento externo. En ese sentido, en Ecuador, las reservas internacionales en los últimos años muestran una tendencia variable. Han experimentado tanto aumentos como disminuciones, reflejando la dinámica de diversos factores económicos internos y externos que afectan al país. Las reservas internacionales se contrajeron para diciembre del 2023, cayendo a 4.454 millones de dólares, con una disminución del 48% respecto a los 8.458 millones de dólares registrados a finales del 2022. Sin embargo, el escenario ha sido alentador a lo largo del 2024, donde las reservas internacionales se situaron en los 5.774 millones de dólares en las primeras 10 semanas del año, dando lugar a una recompensación exitosa de las reservas internacionales. Consecutivamente, las reservas internacionales para el cierre de agosto de 2024 se recuperan y alcanzan los 8.410 millones de dólares, valor que permite cubrir el 100% del primero y segundo
balance del Banco Central del Ecuador correspondientes a los 2 semestres del año, debido principalmente a la recuperación de financiamiento del exterior e incremento del uso de medios de pagos electrónicos. La tasa de interés referencial. La tasa de interés referencial en Ecuador es un indicador que sirve como guía para los tipos de interés en el sistema financiero, orientando las tasas que los bancos y otras instituciones financieras aplican en sus productos de crédito y depósito. Aunque Ecuador está dolarizado y carece de una política monetaria independiente, el Banco Central del Ecuador establece una tasa referencial para fomentar la estabilidad financiera, influenciada tanto por factores internos como el riesgo país, la inflación, etc., como factores externos, especialmente la política de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed. En el siguiente gráfico, la tasa de interés activa, representada por la línea puntuada azul, muestra el costo que los bancos cobran a los clientes por los préstamos, mientras que la tasa de interés pasiva, mostrada en rojo, representa el interés que los bancos pagan a los depositantes. Y la diferencia entre ambas se le conoce como spread bancario o margen bancario y refleja la ganancia de los bancos por intermediar fondos entre los depositantes y los prestatarios. La evolución de las tasas de interés en Ecuador de 2019 a 2024, registrada por el Banco Central del Ecuador, indica un aumento sostenido en la tasa de préstamos a partir del 2021, con un pico significativo en el 2023. La tasa de depósito también aumenta, aunque a un ritmo mejor, lo que ha ampliado el diferencial entre estas tasas de interés. La tasa máxima convencional, que representa el techo máximo para las tasas de interés activas, también ha mostrado un incremento sostenido, lo que sugiere una política monetaria más restrictiva, como consecuencia del alza de tasas de la Fed por las presiones inflacionarias internacionales. En septiembre del 2024, la Fed decidió reducir los tipos de interés en medio punto porcentual en busca de reactivar el consumo, lo que impactará a la economía de Ecuador, al ser Estados Unidos uno de los principales socios comerciales del país. Además, se espera que la tasa de interés pasiva en el sistema bancario ecuatoriano disminuya en el transcurso del año. Esto se debe a que cuando la Fed comenzó a subir las tasas en el 2022, Ecuador experimentó una alza en los tipos de interés de los depósitos a plazo solo a partir del segundo semestre del 2023, alcanzando su punto máximo en julio de 2024, con una tasa de 8,45% anual, para luego bajar a 8,25% en septiembre. Posteriormente, se observa una desaceleración de la tasa pasiva para agosto y septiembre del 2024, atribuida a las expectativas internacionales de recortes de las tasas por parte de la Fed. A continuación, les presento el Producto Interno Bruto, o el PIB del Ecuador, tras una notable recuperación pospandémica del 6,2% en 2022, registró una expansión más moderada de 2,4% para 2023, alcanzando los 112.160 millones de dólares a precios constantes del 2015. Según el Banco Mundial, impulsado por el aumento del gasto público, las exportaciones y el consumo de los hogares. Sin embargo, a partir del tercer trimestre del 2023, se observó una desaceleración en la actividad económica
de sectores claves como la construcción, la minería y la manufactura, mientras que para el año 2024, de acuerdo con las proyecciones del Banco Central del Ecuador, se espera que el crecimiento del PIB se mantenga en 1% y se recupere gradualmente en 2025 en 2.4%, aun cuando en el segundo trimestre del 2024 la economía ecuatoriana presentó una disminución del 2.2% del PIB con respecto al periodo del 2023, influenciado por la contracción de la formación bruta de capital en un 8.2%, la reducción del consumo de los hogares en 2.2% y un descenso en el gasto de gobierno del 0.6%. Por otro lado, el FMI, en su informe de Perspectiva Económica Mundial, publicó el 22 de octubre del 2024 que se prevé que el PIB crecerá un 0,3% este año y un 1.2% en el 2025. La inflación. La inflación, que hace referencia al índice de precios al consumidor IPC, es un indicador macroeconómico que mide los cambios mensuales en el nivel general de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares ecuatorianos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es quien registra una tendencia decreciente de la inflación que difiere de la tendencia del resto de economías latinoamericanas. En el caso de Ecuador, según el INEC, la inflación total anual de noviembre de 2023 se ubicó en 1.53%. Este resultado refleja una reducción mensual de 0,4 puntos porcentuales comparado con el mes de octubre y una reducción de 2,11 puntos porcentuales con relación al mismo mes del 2022. En la gráfica de la inflación mensual se observa una tendencia general a la baja, especialmente en los últimos meses del periodo analizado, alcanzando tasas de hasta 1.27% para abril y posteriormente de 0,95% para junio del mismo año. Sin embargo, la persistencia de piques y valles sugiere que la economía ecuatoriana sigue siendo susceptible a cambios o shocks externos e internos. En abril se observó un pico en la inflación debido a un aumento de 3 puntos porcentuales en el impuesto al valor agregado, también conocido como IVA. En contraste, en junio de 2024, la inflación experimentó una reducción impulsada por el descuento del 50% de las facturas eléctricas ofrecida por parte del gobierno. Esta tendencia a la baja continuó en octubre con una inflación mensual de menos 0,24% frente al 0,18% de septiembre, influida por decisiones de los precios en los alimentos, bebidas no alcohólicas y transporte, alcanzando así una inflación acumulada en este año de 1.24%. Por otra parte, también el FMI proyecta que la inflación de Ecuador será de 1.9% a un 2.2% para el 2024 y 2025. El empleo. En cuanto al empleo, en Ecuador, el INEC mide el empleo adecuado, subempleo y desempleo en el escenario laboral. El empleo adecuado, es decir, un trabajo con una remuneración igual o superior al salario básico y una jornada de al menos 40 horas semanales, ha permanecido en torno al 34 y 36% desde 2022. El país sigue enfrentando un elevado subempleo y una alta informalidad que afecta a la mayoría
de la fuerza laboral, siendo esta un 64%, reflejando una falta de seguridad laboral y acceso a beneficios sociales para la mayoría de los trabajadores. La tasa de desempleo ha mostrado un aumento a principios de 2024, alcanzando su punto máximo en febrero de ese año con un 4.2%. Sin embargo, en los meses siguientes se ha observado una tendencia de disminución constante, situándose en un 3.1% para junio de 2024, como se ilustra en la gráfica. También en el reporte de junio de 2024, del total de la población económicamente activa, PEA, el 96.9% se encuentra empleado, lo que situó la tasa de desempleo a nivel nacional en un 3.1% el mismo mes. Cabe mencionar que las mujeres registran menos oportunidades de empleo adecuado que los hombres, que se refleja en una brecha entre la tasa de desempleo de un 5% en las mujeres frente a un 2.8% en los hombres. Por lo tanto, el 2023 y 2024 han existido factores como la crisis energética y la incertidumbre política que han ralentizado la creación de nuevos empleos y afectado negativamente la inversión y expansión empresarial. La balanza comercial. La balanza comercial es un indicador que mide la diferencia entre las exportaciones e importaciones de un país. La balanza comercial ecuatoriana oscila significativamente entre periodos de superávit y déficit, como se puede evidenciar en el gráfico. Su comportamiento ha sido bastante fluctuante. En el año 2022 fue un periodo de ajustes y volatilidad para la balanza comercial global. Los efectos combinados de la guerra de Ucrania, la alta inflación mundial y el incremento de las tasas de interés paralizaron las exportaciones ecuatorianas de agroproducción como el camarón, las flores del banano, el plátano, el cacao y derivados, por lo que para enero y mayo del 2023 se registró un superávit comercial con una reducción del 48,5% con respecto al mismo periodo del 2022, para que en agosto del mismo año se hayan obtenido posteriormente 98 millones de dólares derivado de la reducción de las exportaciones del crudo de petróleo en un 31%. La combinación de estos factores resultó en menores ingresos en divisas para el país. Sin embargo, en septiembre, Ecuador experimentó una leve recuperación de la balanza comercial debido al fortalecimiento de las exportaciones no petroleras. A posteriori, en los primeros 7 meses del 2024, la balanza comercial experimentó un crecimiento extraordinario del 214.5% con respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando un superávit de 4.249,8 millones de dólares, por un incremento al sector agrícola y agroindustrial en un 21%. Las exportaciones e importaciones. Ecuador, como un país dependiente de exportaciones de recursos naturales y con alta dependencia de productos importados, ha enfrentado volatilidad a lo largo de los últimos años. Como se observa en la gráfica, existe una tendencia general al alza de ambos indicadores, mientras que los términos de intercambio representados por la línea puntuada muestra una tendencia a la baja durante gran parte del periodo, lo que indica que Ecuador podría estar recibiendo menos bienes importados por cada unidad de bienes exportados. En 2023, las exportaciones totales cayeron un 7,19% y las importaciones un 8,95% respecto al 2022, representando ambas el 26% del PIB,
derivados por la contracción de las exportaciones e importaciones petroleras. Para el 2024, el escenario es alentador, ya que las exportaciones registran un crecimiento del 11% entre enero y julio. Este escenario de las exportaciones se debe a un aumento del 21.4% de las exportaciones petroleras, causado por un acrecentamiento de 16.7% de la cantidad de barriles de petróleo crudo exportado y la mejora del precio promedio del barril de petróleo exportado. Así también, las exportaciones no petroleras representan un crecimiento del 7.4% en comparación con el mismo periodo de 2024, destacándose productos como el cacao y sus elaborados, que han registrado un crecimiento impresionante del 175.6%. Otros productos que también destacan son el atún, el pescado y la exportación de flores con un crecimiento inferior. Sin embargo, existen sectores que han sido afectados por la coyuntura nacional, como las exportaciones de camarón, el banano y plátano y la producción minera. En cuanto a las importaciones, en lo que va del 2024, se evidencia una disminución del 6%, con una contracción de la demanda interna de materias primas y bienes de capital extranjero. La deuda pública. La deuda pública externa e interna de un país representa el total de obligaciones financieras que el Estado ha contraído con entidades nacionales e internacionales a través de la emisión de bonos, la contratación de préstamos y otros instrumentos financieros que se utiliza para financiar diversos proyectos y programas gubernamentales, cubrir déficits o hacer frente a las crisis. La deuda pública total de Ecuador en los últimos años ha mostrado una tendencia al alza, alcanzando su pico máximo en diciembre de 2020 con 63.165 millones de dólares, debido a los efectos de la pandemia COVID-19. En ese momento, la relación deuda-PIB se situó en un preocupante 63,9%, el nivel más alto de la última década. Si bien a partir del 2020 se observa una leve desaceleración en el crecimiento de la deuda total, esta se ha mantenido en niveles elevados durante los siguientes años, rondando cerca de los 60.000 millones de dólares, hasta junio del 2024, que registró 58.586 millones de dólares, de los cuales el 80% corresponde a deuda externa. Entonces, la relación de deuda-PIB para junio sería del 48% del PIB, lo que implica que el país destina una proporción significativa de la producción económica al servicio de la deuda, sumado a que la deuda externa de Ecuador se ha vuelto más cara de pagar desde el 2023. Todo esto sobre los préstamos de los organismos laterales principalmente. El incremento del costo de financiamiento, es decir, principalmente el aumento de las tasas de interés a nivel internacional, por ejemplo, la tasa de interés ponderada de esta deuda en los multilaterales pasó de 3.61% en noviembre de 2022 a 4.87% en el mismo mes de 2023, debido al aumento de los tipos de interés impuesto por parte de los organismos laterales y el acortamiento de los plazos, ya que en los próximos años se concentrarán pagos importantes que llegarán a representar hasta el 9% del PIB. Como último indicador tenemos el déficit fiscal. El déficit fiscal ecuatoriano, es decir, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda
a través de impuestos ha alcanzado niveles críticos. Al cierre del 2023, tanto el sector público no financiero como el presupuesto general del Estado presentaron déficits significativos, equivalentes al 3.7 y 5.2% del PIB respectivamente. Esta situación se debe principalmente a la drástica caída de los ingresos petroleros que se había mencionado anteriormente, producto de la disminución en el volumen y precio de la exportación de crudo. Las proyecciones para el 2024 presentan un panorama aún más preocupante. El gobierno plantea gastar un total de 29.340 millones de dólares en el presupuesto general del Estado, con un requerimiento de 6.755 millones de dólares únicamente para cubrir las amortizaciones y vencimientos de la deuda pública hasta fin de año. En cuanto a los ingresos previstos provenientes de impuestos, ingresos petroleros y otras fuentes, se estima que estos sumarán unos 25.000 millones de dólares, por lo que se proyecta que el déficit fiscal de diciembre de 2024 superará los 5.000 millones de dólares, una cifra similar al déficit de diciembre del 2023, lo que fue de 5.914 millones de dólares, equivalente al 5% del PIB. Como último punto, les quiero presentar que el comportamiento de la economía ecuatoriana se ha visto influenciada en gran medida en este 2024 por la presencia de la crisis energética. Desde abril, caracterizada por los cortes de energía eléctrica que ha impactado negativamente la economía ecuatoriana, resumiendo su impacto en estos tres puntos generales. Primero, la disminución de la producción. Los cortes de energía han provocado una disminución de la producción en varios sectores, especialmente la agroproducción y la construcción, generando pérdidas económicas y afectando la productividad. El aumento de los costes. Las empresas han tenido que incurrir en mayores costos para enfrentar la falta de energía, lo que ha afectado su rentabilidad y capacidad de generar nuevos empleos. El descontento social que ha causado la crisis energética debido a las afecciones en la vida diaria de los ciudadanos y en las actividades productivas. Esto es todo en cuanto al primer informe de análisis macroeconómico de Cedrolin. Estaremos realizando nuevos videos para resolver cada una de sus inquietudes.